a verlo acá en estos ejercicios. Aquí. Ya. Entonces vamos a empezar con el primero. Dice, considera la combustión del hidrógeno. Entonces tenemos nuestra reacción. ¿Y qué nos están diciendo? Que si el hidrógeno arde, y nos están dando una razón. Están diciendo que son 0,85 moles por segundo, ¿cierto? Arde esa razón. Entonces se están consumiendo, ¿cierto? 0,85 moles por segundo. ¿Cuál es la velocidad de consumo del oxígeno? Entonces estamos viendo cómo vamos a relacionar esa razón de variación de concentración de hidrógeno respecto al oxígeno y después cuál es la velocidad de formación de vapor de agua. Entonces vamos a relacionar esta primera información que tiene que ver con la variación, ¿cierto? Con cómo va variando, cuál es la razón, ¿cierto? 0,85 moles por segundo de hidrógeno. ¿Y qué pasa con el oxígeno y el agua? Eso tiene que ver. Entonces estamos haciendo una relación de reactivos, oxígeno, y de producto, que sería el agua. Entonces ya sabemos que la velocidad la podemos expresar en razón de cambio de velocidad de los reactivos y de productos. En este caso tendríamos, lo vamos a escribir de manera genérica para esta reacción. Sería la variación de concentración de hidrógeno, partimos la variación en el tiempo. Para esta expresión de velocidad corresponde a un medio negativo, porque se está consumiendo. Lo podemos expresar en términos de la variación de concentración de oxígeno, que también es de desaparición, entonces sería menos. Y en este caso sería variación de la concentración de oxígeno partido por la variación en el tiempo. Entonces tenemos un factor 1 aquí, entonces 1 partido por 1 nos queda de tal manera. Y eso tiene que ser igual también a la razón, ¿cierto?, de lo que pasa con el oxígeno. En este caso, como se está formando, es positivo, es un medio, variación de la concentración de agua partido por la variación en el tiempo. Entonces tenemos toda la relación, ¿cierto?, que tiene que ver con la velocidad de cómo va variando, ¿cierto?, la razón de concentración de hidrógeno, oxígeno y agua. Tenemos reactivos y tenemos los productos. Signos negativos porque se están consumiendo y positivos porque se está formando. Entonces ahora lo que nos están entregando como información es la razón de consumo, ¿cierto?, del hidrógeno, que es 0,85 mol por segundo. Entonces nos están dando en realidad esta información con este valor. Aquí. Eso es lo que nos están entregando. Entonces tenemos esta razón que la podemos relacionar con el oxígeno y la podemos relacionar con el agua. Entonces la primera parte dice cuál es la velocidad de consumo de oxígeno. O sea, nos están preguntando esto de aquí. Finalmente lo que nos están preguntando, vamos a colocarlo con otro color, ¿cierto?, es esto. Esta, la de consumo. Bueno, podemos incluir o no el signo menos, pero tiene que ver cómo lo trabajemos. Entonces dice, ¿cuál es la velocidad de consumo? Entonces tenemos la relación con el hidrógeno. Entonces tomamos solamente lo que nos corresponde. Sería un medio, menos un medio, ¿cierto? Variación del hidrógeno con el tiempo, ¿cierto?, la concentración. Y esto lo vamos a igualar con menos la variación de la concentración de oxígeno con el tiempo. Nos preguntan esto, tenemos esta razón, solamente lo que hacemos es reemplazar. Entonces nos quedaría menos un medio con el valor que es 0,85 mol por segundo. Por lo tanto, la variación de concentración del oxígeno respecto del tiempo sería la mitad, ¿cierto?, respecto a lo del hidrógeno. Y en este caso nos daría un valor de variación del oxígeno respecto del tiempo, nos estaría dando un valor de, ¿cuánto era? Eso dividido en la mitad nos da 0,43. 0,43, que sería mol por segundo.
Eso sería para lo que es el oxígeno. Entonces, en realidad, ¿cuál es la velocidad de consumo? Son 0,43. Entonces, para la razón 0,85, ¿cuánto se consume de oxígeno? 0,43 mol por segundo. Ahí tenemos los valores. Y después dice cuál es la velocidad de formación de agua. Entonces, vamos a hacer de otro color para colocarlo acá al lado. Este de aquí. Entonces tenemos la relación ahora con vapor de agua. Entonces tenemos esta es la razón. Vapor de agua. Entonces, si se fijan, es menos un medio, variación de la concentración de hidrógeno por delta T. ¿Cuál es la relación con el agua? Es un medio positivo, ¿cierto? Concentración de agua partido por delta T. ¿Qué sabemos? Sabemos esta razón y nos piden esta otra razón. Entonces, en realidad estos son iguales, solamente con signo distinto. Por lo tanto, en este caso sí, como había dicho un compañero, la velocidad, el cambio, ¿cierto? La razón va a ser igual a 0,85. Para el caso del agua. En este otro caso tenemos que hacer la consideración de que hay un factor aquí. ¿Ya? Pero que haya quedado claro, no sé si queda alguna duda. Entonces esto es para que recuerden que hay una variación, ¿cierto?, de la velocidad. La velocidad la podemos expresar en términos de reactivos y de productos, considerando la estequiometría de la reacción, pero por esas variaciones, delta concentración por delta T. También tenemos la expresión de la ley de velocidad, eso la vamos a ver en la otra lámina. Ahora tenemos la reacción, tenemos otra reacción que vamos a revisar, que esta de aquí. Tenemos dos reactivos, ponemos un producto. Se lleva a cabo en un recipiente cerrado. Y aquí dice, si la presión parcial del monóxido de nitrógeno disminuye a la razón de 23 torr por minuto, o sea, estamos viendo una razón, ¿cierto? ¿Con qué rapidez cambia la presión total del recipiente? Entonces vamos a escribir entonces tenemos la expresión de velocidad, vamos a hacerlo con azul, tenemos la expresión de velocidad, ¿cierto? Que es igual. En términos de variación del cambio de razón, cuando hablamos en términos de razón, aquí también vemos en términos de razón. Entonces vamos a poner, es menos un medio la variación de la concentración del monóxido de nitrógeno partido por delta T. Lo podemos expresar en términos del cloro, que sería menos la variación de la concentración del cloro partido por delta T. Y esto también tiene que ver con el producto, que sería más un medio variación de la concentración del producto partido por delta. Entonces, aquí nos dice la razón, en este caso, para el monóxido de nitrógeno, en realidad es 23 torr por minuto. O sea, nos están dando esta cosa de aquí. 23 torr por minuto. Pero en realidad dice con qué rapidez cambia la presión total. Entonces en realidad está diciendo cuál es la velocidad. Aquí estamos solamente, nos están dando el valor de la razón. ¿Cuál es la velocidad? La rapidez. En este caso nos están preguntando la velocidad. Cambia la presión total del recipiente. Ah, ya, pero sabemos qué es lo que pasa con la velocidad. La velocidad en realidad está expresado en términos del monóxido de nitrógeno, del cloro o del producto. Pero sabemos la razón del monóxido de nitrógeno, por lo tanto podemos determinar la velocidad. Entonces la velocidad para esta reacción, que puede ser desaparición del monóxido de nitrógeno, desaparición del cloro o formación del producto, ¿cierto? Lo podemos expresar en cualquiera de ellos, pero tenemos la razón solamente de este reactivo, lo vamos a dejar expresado en razón de aquel. Sería menos un medio por la variación de la concentración por el tiempo, que serían 23 torr, ¿cierto?, por minuto. Y esto nos estaría dando entonces un valor de 11,5 torr, ¿cierto?, por minuto. Entonces, en realidad, ¿con qué rapidez? Con esta rapidez.
de 11,5 torr por minuto. Solamente para, ahora estamos hablando de razones, ¿cierto? Cuando hablamos de una razón, se habla de una razón de tanto, una razón de lo otro, estamos viendo la variación de la concentración respecto del tiempo. Profe, ¿Sí? ¿por qué no es negativo? Porque se me olvidó poner el signo nomás. Eso, tienes toda la razón. Es negativo. Negativo nos da una velocidad de negativa porque se está consumiendo en ese sentido. Ya no es que uno mide velocidad negativa, sino que el negativo está dado por porque se está consumiendo, solamente por eso. Ya, pero gracias por la corrección, se me había olvidado. Entonces, cuando hablamos de razón, ¿cierto? Estamos viendo la variación de esa concentración respecto del tiempo y eso lo podemos relacionar con la velocidad. La razón puede estar dado en términos de reactivos y de productos, pero sabiendo la expresión de velocidad, que lo podemos escribir en términos de los reactivos o productos, ¿cierto? Podemos hacer la relación con los demás. De eso nos sirve esta manera de verlo. Nos quedaría solamente el último ejercicio que tiene que ver entonces, bueno, no sé si esto quedó más o menos claro. Pareciera que sí. Pasaríamos al siguiente. Entonces aquí tenemos ahora, dice, la descomposición del pentáoxido de nitrógeno en tetraclorocarbono ocurre como sigue. Ya tenemos la reacción. Tenemos la reacción, 2 moles de reactivo forman 4 de producto y 1 de oxígeno. Y nos está diciendo que la ecuación de velocidad es de primer orden. O sea, en realidad nos están dando la ley de velocidad. Y nos están diciendo que la constante de velocidad, en este caso, es 4,82 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. ¿Verdad? Segundo a la menos 1, reacción de primer orden. Letra A dice, escriba la ecuación de velocidad de la reacción. Entonces ya sabemos que la velocidad es una constante. Partimos de la concentración, ¿cierto?, del reactivo. Es una reacción de primer orden, por lo tanto está elevado a 1. Como es 1, no se coloca en la expresión. Se asume que está ahí ese valor 1. Y que nos está diciendo que entonces la constante es 4,82 por 10 a la menos 3 segundo a la menos 1. Entonces tenemos, nuestra expresión de velocidad es esta. Letra B. ¿Cuál es la velocidad de la reacción cuando la concentración del pentáoxido de dinitrógeno es 0,024 molar? Entonces tenemos todo para calcularlo. Teniendo la ley de velocidad, o sea, tenemos la expresión, podemos calcular eso rápidamente. Tenemos por la constante 4,82 por 10 a la menos 3 segundo a la menos 1 por la concentración, ¿cierto?, de nuestro reactivo, que nos están diciendo que es 0,0240 molar. La velocidad finalmente nos queda en un valor de, eso por eso, ¿cuánto es? A verlo aquí, lo tenía calculado por acá, es 1,16 por 10 a la menos 4 molar por segundo a la menos 1. Tenemos la velocidad entonces de la menos 4. ¿Y aquí qué pasa? Aquí están preguntando de manera bien cualitativa. Dice, ¿qué le ocurre a la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad cuando se duplica la concentración del pentáoxido de nitrógeno? Estamos duplicándolo. O sea, de 0,024 lo estamos pasando a 0,480. ¿Qué pasará con la velocidad? ¿Qué pasa? Entonces nos vamos aquí a la ley de velocidad. La velocidad depende de la concentración de pentáoxido de nitrógeno. Si la concentración se duplica, ¿qué pasará con la velocidad? ¿Qué dicen ustedes? Sin calcularlo, ¿qué pasa? Disminuye. Disminuye, porque aumentamos la concentración, disminuye la velocidad. ¿Cómo es la relación? Velocidad y concentración.
¿Alguien más que pueda decir algo? El compañero dijo que disminuía. Ya, vamos a comprobar si es cierto. Sabemos que la velocidad, que es lo que calculamos en la letra B, es de 1,16 por 10 a la menos 4 cuando la concentración es 0,024. Podemos calcular entonces la velocidad, ¿cierto? Si es que la concentración la aumentamos al doble. Entonces multiplicamos por 0,0480 molar. ¿Qué pasa con la velocidad en este caso? En vez de ser 1,16, ahora nos da un valor de 2,31 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué pasó con la velocidad? Si la comparamos con el valor anterior. Se duplica. ¿Ya? No disminuye, se duplica la velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de velocidad con la concentración de nuestro reactivo. Si la concentración de nuestro reactivo aumenta al doble, la velocidad aumenta al doble también. Si triplicamos la concentración de nuestro reactivo, la velocidad también se va a triplicar. ¿Ya? Porque depende directamente de la concentración de nuestro reactivo. La constante es constante. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Sí, ok, ya. Bueno, esos eran los dos aspectos importantes que tienen que considerar cuando hablamos en términos de razón de variación, ¿cierto?, de la concentración. Tenemos las expresiones que vimos en los dos ejercicios anteriores. Y también aquí tenemos la otra manera de escribir la velocidad, que tiene que ver con la ley de velocidad. Y la ley de velocidad siempre va a estar escrita en términos de solamente de los reactivos, a diferencia de la otra que da de razón de cambio, ¿cierto? Esto puede ser en términos de reactivo y de producto. Y en el caso anterior, ¿cierto? Se considera la estequiometría de la reacción. Bueno, entonces lo dejaremos hasta aquí por hoy día, ¿cierto?